¿Es en serio?, preguntó Daniela con incredulidad mientras sostenía el elegante sobre blanco con detalles dorados. Lo giró en sus manos, como si el papel pudiera darle alguna respuesta lógica a lo que estaba viendo. Había pasado más de un año desde que su ex esposo, Mauricio, le había pedido el divorcio. ¿Por qué ahora, de la nada, la invitaba a su boda? «Déjame verlo», dijo Sofía, arrebatándole el sobre y sacando la tarjeta con rapidez. La leyó en silencio antes de soltar una carcajada irónica. «No puedo creer su cinismo. Mauricio Ortega y Mariana Vázquez tienen el honor de invitarte a su unión matrimonial. Por favor, ¿qué clase de enfermo hace esto?». Daniela tomó aire, pero sentía que no llegaba a sus pulmones. Se hundió en el sofá de su sala, aún sosteniendo el sobre vacío. Su mente bullía con preguntas, pero una destacaba por encima de todas. ¿Por qué Mauricio quería que ella estuviera ahí? La respuesta era clara, pero le costaba pronunciarla. «Quiere humillarte», dijo Sofía sin rodeos, verbalizando lo que Daniela pensaba. Su amiga era directa, y aunque a veces doliera, Daniela sabía que decía la verdad. «Seguro quiere que veas cómo se casó con una mujer más joven. Quiere que sientas que él ganó». Daniela apretó los labios, sintiendo cómo la furia comenzaba a sustituir la incredulidad. Sí, tenía sentido. Mauricio siempre había sido un hombre de apariencias, y a pesar de que su matrimonio con él había estado lleno de promesas rotas, ella nunca imaginó que pudiera llegar a este nivel de mezquindad, pero lo había hecho. «No voy a ir», declaró finalmente, lanzando el sobre la mesa de café como si le quemara las manos. Sofía arqueó una ceja y cruzó los brazos, observándola con una mezcla de desafío y expectativa. «¿Por qué no?», preguntó, desafiándola como siempre hacía cuando sabía que Daniela estaba tomando la salida fácil. «Porque no necesito demostrarle nada a nadie», contestó Daniela alzando el mentón con firmeza, aunque por dentro sabía que su respuesta era un intento desesperado por protegerse. «Mira, entiendo lo que sientes», empezó Sofía acercándose para sentarse junto a ella. «Pero si no vas, Mauricio gana. Él quiere que te escondas, que no tengas el valor de enfrentarlo. Pero si vas, y lo haces bien, podrías demostrarle a todos, y más importante, a ti misma, que eres más fuerte que él». Las palabras de Sofía calaron hondo. Daniela odiaba admitirlo, pero su amiga tenía razón. No era solo Mauricio, era ella misma. Durante meses había sentido que su divorcio la había definido, que era una prueba de que no había sido suficiente, ni como esposa, ni como persona. Tal vez, solo tal vez, asistir a esa boda podría ser la oportunidad de probar que todo eso era una mentira que Mauricio le había hecho creer. «No puedo ir sola», dijo finalmente, levantando la mirada hacia Sofía, quien sonrió como si ya tuviera la respuesta. «Claro que no irás sola. Tengo a alguien perfecto para acompañarte». Daniela frunció el ceño, pero antes de que pudiera preguntar, Sofía ya estaba buscando su teléfono. Mientras marcaba, Daniela tomó nuevamente el sobre de la mesa y lo miró con detenimiento. Su nombre estaba escrito con una caligrafía impecable, y aunque la tarjeta exudaba lujo y ostentación, todo en ella gritaba una sola cosa, una invitación para una última batalla emocional. El timbre de su teléfono sonó, y Sofía habló brevemente con alguien antes de colgar y sonreír con satisfacción. «Alejandro está en la ciudad. Vendrá mañana para hablar contigo». «¿Alejandro?», preguntó Daniela, confundida. «Sí, Alejandro Ramírez, tu amigo de la secundaria. ¿Recuerdas? Ahora es artista o algo así. Confía en mí. Es perfecto para esto». Daniela abrió la boca para protestar, pero Sofía la interrumpió. «Escucha, esto no se trata de Mauricio. Se trata de ti. Y créeme, con Alejandro a tu lado, nadie, ni siquiera ese idiota, se atreverá a mirarte con lástima». Daniela dejó escapar un suspiro largo, mirando nuevamente el sobre. La idea de enfrentarse a Mauricio y a su joven novia en su gran día la aterrorizaba, pero en el fondo también sentía algo más, una chispa de desafío. «Está bien», dijo al fin. «Hablaré con Alejandro». Sofía sonrió ampliamente y levantó su copa de vino como si ya hubieran ganado la batalla. Eso es lo que quería escuchar. «Ahora sí, vamos a enseñarle a Mauricio que contigo no se juega». Daniela tomó un sorbo de vino, sabiendo que el camino que acababa de elegir no sería fácil, pero quizás, solo quizás, era exactamente lo que necesitaba para cerrar ese capítulo de su vida. «¿Alejandro?», preguntó Daniela mientras caminaba por la sala, mirando de reojo el reloj.
Sofía le había asegurado que él llegaría puntualmente a las 3, pero ya eran las 3:15. Habían pasado años desde la última vez que lo vio, y la idea de que apareciera ahora para ayudarla en una situación tan absurda la llenaba de incertidumbre. Justo cuando estaba a punto de enviarle un mensaje a Sofía para confirmar si realmente él vendría, sonó el timbre. Daniela caminó hacia la puerta, tomó un profundo respiro y la abrió. Frente a ella estaba Alejandro, más alto de lo que recordaba, con una presencia que la dejó sin palabras. Su cabello desordenado y su camisa de lino ligeramente arrugada le daban un aire despreocupado, pero era su sonrisa cálida lo que la desarmó. «¡Dani!», exclamó, abriendo los brazos para un abrazo. Daniela dudó un segundo antes de permitirlo, sintiendo la extraña pero reconfortante familiaridad de su viejo amigo. «Alejandro, tanto tiempo», respondió, separándose de él para observarlo mejor. «Demasiado», contestó mirándola con curiosidad. «Y déjame decirte algo. Mauricio está loco si te dejó ir». Daniela no pudo evitar sonreír. Alejandro siempre había tenido esa habilidad para desarmarla con un comentario sincero y directo. «Bueno, ya no importa», respondió, llevándolo a la sala. «¿Sofía te explicó por qué estás aquí?». Alejandro soltó una carcajada mientras se sentaba en el sillón. «Algo me dijo sobre una boda, un exmarido imbécil y que necesitas un compañero impresionante para noquear a todos. ¿Es correcto?». Daniela rodó los ojos pero asintió. «Es más complicado que eso, pero en esencia sí. Mauricio me invitó a su boda y creo que su única intención es humillarme. No planeaba ir, pero Sofía me convenció de que sería una oportunidad para enfrentar todo esto y cerrar el capítulo». Alejandro la observó en silencio por un momento, asintiendo lentamente. «Tiene sentido. Pero dime, Dani, ¿quieres ir por él o por ti?». La pregunta la tomó por sorpresa. Daniela no estaba segura de la respuesta. Una parte de ella quería demostrarle a Mauricio que había cometido un error, pero otra, más profunda, deseaba probarse a sí misma que era más fuerte de lo que creía. «Por mí», dijo finalmente, con una convicción que no esperaba sentir. Alejandro sonrió aprobando su respuesta. «Entonces hagámoslo. Voy a ser tu pareja para esa boda, y te aseguro que nadie va a querer meterse contigo». «Gracias, Alejandro», dijo Daniela, relajándose un poco al saber que no estaría sola en esto. «¿Cuándo es?», preguntó él, acomodándose en el sillón como si estuviera en casa. «El sábado», respondió, sintiendo una punzada de nervios al decirlo en voz alta. «Perfecto. Tenemos tiempo suficiente para planear esto. Pero antes quiero saber algo. ¿Sigues teniendo ese vestido rojo que usabas cuando salíamos a bailar en la universidad? Porque te garantizo que con eso Mauricio ni siquiera podrá respirar». Daniela rió por primera vez en días, sacudiendo la cabeza. «¿Todavía piensas que soy esa Daniela?». «No lo pienso», dijo Alejandro con seriedad. «Sé que lo eres». Su respuesta la dejó sin palabras. Había pasado tanto tiempo sintiéndose rota después de su divorcio que casi había olvidado quién era antes de todo eso. Alejandro, en unos pocos minutos, parecía haberle recordado. Durante las siguientes horas, planearon cada detalle de cómo enfrentarían la boda. Alejandro sugirió que Daniela no solo fuera con él, sino que también hiciera algo que le recordara a todos que era una mujer fuerte y capaz, alguien que no necesitaba un hombre para definirse. «Eres una persona increíble, Dani. Lo único que tienes que hacer es recordárselo a todos los que lo han olvidado, incluido tú misma». Daniela no pudo evitar sentir una oleada de gratitud hacia Alejandro. A medida que avanzaba la tarde, su miedo comenzó a transformarse en algo más: determinación. Cuando Alejandro se despidió prometiendo ayudarla a encontrar el vestido perfecto, Daniela se quedó sola, mirando nuevamente el sobre de la invitación que ahora descansaba sobre la mesa. Ya no lo veía como un símbolo de humillación, sino como un desafío que estaba dispuesta a enfrentar. Esta vez, no iba a permitir que Mauricio tuviera el control de su vida. El sábado por la mañana, Daniela estaba frente al espejo, evaluando su apariencia con ojos críticos. Después de varios días de preparación, había elegido un vestido que Alejandro le ayudó a seleccionar. Un elegante diseño en rojo carmín que abrazaba su figura sin ser vulgar, pero lo suficientemente audaz como para transmitir confianza. El cabello recogido en un moño suelto y unos pendientes discretos completaban el look. Sin embargo, aún sentía un nudo en el estómago. «Dani,
«Estás lista para conquistar el mundo», dijo Alejandro, entrando a su departamento sin previo aviso, cargando un ramo de flores. Llevaba un traje impecable, con un aire despreocupado que parecía natural en él. «¿Por qué traes flores?», preguntó Daniela arqueando una ceja. «Son para ti, obviamente. Es parte del papel. Si vamos a convencer a todos de que eres inalcanzable, empezamos con esto». Le guiñó un ojo mientras le entregaba las flores. Daniela sonrió, más relajada gracias a su presencia. Alejandro tenía esa habilidad única de hacer que todo pareciera menos aterrador, pero aún así, la ansiedad por lo que estaba a punto de enfrentar no desaparecía del todo. «¿Lista?», preguntó él, ofreciéndole su brazo. «Lista», respondió, tomando aire profundamente antes de tomar su brazo. El trayecto hacia el lugar de la boda estuvo lleno de conversaciones ligeras. Alejandro hizo todo lo posible por distraerla, contando historias sobre sus recientes exposiciones de arte y algunos momentos absurdos en los eventos en los que había trabajado. A pesar de su esfuerzo, el nudo en el estómago de Daniela seguía creciendo a medida que se acercaban al lugar. Cuando llegaron al salón, un lujoso espacio con jardines perfectamente cuidados, Daniela se sintió momentáneamente intimidada por la extravagancia del lugar. Había autos de lujo en el estacionamiento, y los invitados, vestidos con trajes caros y vestidos de diseñador, se movían como si estuvieran en una pasarela. «Recuerda», dijo Alejandro en voz baja mientras salían del coche, «tú eres la estrella aquí. Todos están a punto de verte, no al revés». Daniela asintió, enderezándose y tomando el brazo de Alejandro con firmeza. A medida que entraron al salón, las conversaciones se detuvieron brevemente mientras las miradas de los invitados se dirigían hacia ellos. Los murmullos comenzaron casi de inmediato, y Daniela pudo sentir las miradas, algunas sorprendidas, otras claramente llenas de curiosidad. «Dani, relájate», susurró Alejandro con una sonrisa mientras caminaban hacia la zona de recepción. «Estás haciendo que todos pierdan la cabeza, tal como planeamos». Daniela esbozó una sonrisa intentando ignorar los murmullos. Mientras avanzaban, divisó a Mauricio al otro lado del salón. Estaba hablando con un grupo de invitados, luciendo su habitual aire de superioridad. Pero cuando sus ojos se encontraron con los de Daniela, su expresión cambió. La sorpresa fue evidente, seguida rápidamente por una mezcla de confusión y lo que parecía molestia. Mauricio se disculpó del grupo con una sonrisa forzada y comenzó a caminar hacia ellos. Alejandro, que también lo había notado, se inclinó hacia Daniela. «Parece que se acerca. Prepárate». Mauricio llegó hasta ellos, mirando a Alejandro de arriba a abajo antes de volver su atención a Daniela. «Daniela, me alegra que hayas venido», dijo con una sonrisa que no llegó a sus ojos. «Gracias por la invitación», respondió Daniela, manteniendo su tono neutral. No iba a darle el gusto de mostrar nerviosismo. «¿Y quién es tu acompañante?», preguntó Mauricio, dirigiéndose a Alejandro con un aire de superioridad apenas disimulado. «Alejandro Ramírez», respondió él, extendiendo la mano con una sonrisa despreocupada. «Un placer conocerte. Dani me ha hablado mucho de ti». Mauricio estrechó su mano con visible incomodidad, pero no respondió. Sus ojos se movieron rápidamente entre Alejandro y Daniela, como si tratara de descifrar lo que estaba ocurriendo. Antes de que pudiera decir algo más, una voz interrumpió la conversación. «¡Mauricio!», gritó Mariana desde el otro lado de la sala, acercándose con pasos rápidos y una sonrisa brillante. Daniela notó lo joven que se veía, con un vestido blanco que parecía más de una fiesta que de una boda. «¿Quiénes son ellos?», preguntó Mariana, dirigiéndose directamente a Daniela con curiosidad. «Ella es Daniela, mi...». Mauricio dudó por un instante, pero luego continuó. «Mi exesposa. Y él es su acompañante». Mariana sonrió, aparentemente sin captar la tensión en el aire. «Qué gusto conocerte. Mauricio me ha hablado de ti. Espero que te estés divirtiendo». «Claro», respondió Daniela con una sonrisa que no alcanzó sus ojos. «Todo luce perfecto». Antes de que la conversación pudiera avanzar, Mauricio tomó a Mariana del brazo. «Querida, ¿por qué no vas a saludar a los demás invitados? Daniela y yo tenemos que hablar un momento». Mariana asintió con entusiasmo y se alejó, dejando a Mauricio con Alejandro y Daniela. Apenas desapareció, Mauricio miró directamente a Daniela, con una mezcla de irritación y algo que ella no pudo identificar del todo. «¿Qué crees que estás haciendo?», preguntó Mauricio cruzándose de brazos.
Lo mismo que tú asistiendo a una boda, respondió Daniela, manteniendo la compostura. Alejandro intervino antes de que Mauricio pudiera replicar. Creo que deberíamos buscar algo de beber, Dani. Vamos. Tomó su brazo y la guió lejos, dejándolo atrás. Mientras se alejaban, Alejandro se inclinó hacia ella. ¿Viste su cara? Está perdiendo la cabeza. Daniela sonrió, esta vez genuinamente. Por primera vez en mucho tiempo, sentía que tenía el control. Daniela y Alejandro se movieron por el salón con una facilidad inesperada. Cada vez que alguien los abordaba para saludar o preguntar por Alejandro, él respondía con un aire de modestia que dejaba a todos encantados. Daniela, por su parte, comenzaba a disfrutar el momento, sintiendo que el peso de la situación disminuía con cada mirada de admiración que recibía. El evento seguía su curso mientras los invitados tomaban sus lugares en la mesa principal para la cena. Daniela y Alejandro se ubicaron en una de las mesas cercanas al estrado, perfectamente visibles para Mauricio y Mariana. Todo estaba calculado, pero no podía prever lo que Alejandro había planeado a continuación. Cuando el maestro de ceremonias anunció un momento especial para los regalos de los invitados más cercanos, Alejandro se levantó tranquilamente, dejando a Daniela intrigada. «¿Qué haces?», susurró, intentando detenerlo. «Confía en mí», respondió con una sonrisa cómplice antes de caminar hacia el centro del salón. Mauricio, sentado junto a Mariana en la mesa principal, observó a Alejandro con una mezcla de curiosidad e irritación. Alejandro tomó el micrófono que le ofrecieron y con un tono cálido y seguro comenzó a hablar. «Buenas noches a todos. Antes que nada quiero agradecer a los novios por permitirnos compartir este momento tan especial. Para muchos aquí, yo solo soy un acompañante, pero esta noche traje algo más que compañía. Traje un regalo muy personal que espero simbolice lo que significa esta unión». Alejandro hizo una señal y dos asistentes del personal del evento comenzaron a empujar un caballete cubierto por una tela negra hacia el centro del salón. Daniela, completamente desconcertada, observaba desde su asiento mientras los murmullos crecían entre los invitados. Cuando el caballete estuvo en su lugar, Alejandro tiró de la tela, revelando una pintura impresionante. La obra era abstracta, pero los elementos eran inconfundibles. Dos figuras entrelazadas, luchando por separarse mientras cadenas doradas las mantenían unidas. En contraste, una tercera figura, luminosa y libre, flotaba en el fondo, rompiendo las cadenas con una explosión de color. El silencio llenó el salón mientras los invitados procesaban el significado de la pieza. Daniela lo entendió de inmediato. Una representación sutil pero clara del control, la lucha por la libertad y la capacidad de romper con el pasado. Alejandro había convertido todo lo que Daniela había sentido durante años en una obra maestra que no solo llamaba la atención, sino que hacía imposible ignorar el mensaje. Mauricio se levantó de su asiento, visiblemente alterado. Su mandíbula estaba apretada y sus manos descansaban tensas sobre la mesa. «Esto es interesante», dijo finalmente, intentando mantener la compostura mientras los aplausos comenzaban a llenar la sala. Alejandro, imperturbable, tomó el micrófono nuevamente. «El arte siempre está abierto a interpretación. Mi intención no es más que celebrar la fuerza y la libertad que encontramos cuando nos enfrentamos a los momentos más difíciles de nuestras vidas». Daniela no sabía si sentirse abrumada o emocionada, pero algo dentro de ella despertó en ese momento. Alejandro no solo la estaba ayudando a enfrentar su pasado, también estaba poniendo a Mauricio frente a un espejo en el que era incapaz de reconocerse. Mientras Alejandro regresaba a la mesa, los aplausos continuaban, pero Mauricio apenas podía contener su incomodidad. Mariana, por otro lado, parecía fascinada por la pintura. «Es hermosa», dijo Mariana en voz alta, ganándose la atención de Mauricio. Él le susurró algo al oído, pero ella lo ignoró, levantándose para acercarse a Alejandro. «¿Eres tú el autor?», preguntó Mariana con curiosidad genuina. «Así es», respondió Alejandro sonriendo amablemente. «Es increíble. Me encantaría escuchar más sobre lo que te inspiró», continuó Mariana, completamente ajena a la tensión que se acumulaba entre Mauricio y Daniela. Mauricio no soportó más. Se levantó abruptamente y caminó hacia el centro del salón, dirigiéndose directamente a Alejandro. «No sé qué pretendías con esto, pero creo que no es apropiado para este evento». Alejandro, tranquilo como siempre, lo miró con una ligera sonrisa.
Es arte, Mauricio, y el arte no tiene intenciones ocultas, solo interpretaciones. Mauricio apretó los dientes, incapaz de responder sin crear una escena mayor. Los murmullos entre los invitados crecían, y Daniela, observando desde su lugar, supo que Mauricio estaba al borde de perder el control. Alejandro regresó a la mesa con calma, ignorando a Mauricio mientras se sentaba junto a Daniela. «Creo que lo hicimos bien», le susurró. Daniela no pudo evitar sonreír. Por primera vez en mucho tiempo sentía que tenía la ventaja. Sin embargo, también sabía que Mauricio no se quedaría de brazos cruzados. Esto apenas comenzaba. La tensión en el salón era palpable. Mauricio, aún de pie en el centro del salón, intentaba mantener una fachada de control frente a sus invitados, pero su mirada seguía a Alejandro y Daniela como un depredador acechando a su presa. Mariana, todavía admirando la pintura, no parecía percatarse de lo que ocurría a su alrededor. Daniela sentía cómo la adrenalina corría por su cuerpo. La pintura de Alejandro había capturado exactamente lo que ella no podía poner en palabras. La opresión que había sentido durante su matrimonio con Mauricio y la liberación que había encontrado al dejarlo atrás. Sin embargo, sabía que su exesposo no iba a dejar que esto terminara así de fácil. «Esto no ha terminado», le susurró Alejandro, inclinándose hacia ella con una sonrisa confiada. «Prepárate». Antes de que Daniela pudiera responder, Mauricio se acercó a su mesa, esforzándose por mantener una expresión cordial, pero sus ojos traicionaban su frustración. «¿Podemos hablar en privado?», preguntó dirigiéndose directamente a Daniela. Alejandro hizo un amago de levantarse, pero Daniela colocó una mano sobre su brazo, indicando que estaba bien. Miró a Mauricio con determinación. «Claro», respondió con calma, levantándose de su asiento. Mauricio la condujo a una terraza apartada del salón, lejos de las miradas de los invitados. Una vez allí, su fachada se desmoronó y su rostro mostró la ira que había estado conteniendo. «¿Qué demonios crees que estás haciendo?», preguntó alzando la voz lo suficiente como para que Daniela sintiera un ligero escalofrío. «¿Haciendo?», respondió ella, manteniendo la compostura. «Solo vine a tu boda, como me pediste. ¿No es eso lo que querías?». Mauricio rió con amargura, cruzándose de brazos. «Sabes perfectamente que no me refería a eso. ¿Ese tipo? ¿La pintura? Esto no es sobre ti. Hoy se trata de mí, de Mariana, de nuestro futuro. No tenías por qué venir aquí a intentar arruinarlo». Daniela lo miró con incredulidad, sorprendida por su nivel de egocentrismo. «¿Intentar arruinarlo? Mauricio, fuiste tú quien me invitó. Me mandaste esa tarjeta para humillarme, para demostrarme que habías ganado. Pero aquí estás, perdiendo el control porque no me escondí como esperabas». Mauricio la miró fijamente, sin saber qué responder. Sus manos temblaban ligeramente, y Daniela vio en él algo que nunca había notado antes: inseguridad. «No es eso», comenzó a decir, pero su voz se apagó. Finalmente exhaló con frustración. «¿Por qué lo trajiste? ¿Por qué alguien como él?». Daniela sabía que se refería a Alejandro y no pudo evitar una leve sonrisa. «Porque Alejandro me recuerda quién soy», respondió. «Y porque, a diferencia de ti, él no intenta definirme». Mauricio dio un paso hacia ella, bajando la voz. «Sabes que todavía pienso en ti. No puedes negar que lo nuestro fue real. Yo cometí errores, pero tú tampoco eras perfecta». Daniela sintió como su pecho se llenaba de rabia. Durante años, Mauricio había usado ese argumento para manipularla, para justificar su control sobre ella. «Tienes razón, Mauricio», dijo finalmente, su voz fría como el hielo. «No soy perfecta, pero aprendí a aceptarlo y a seguir adelante. Tú, en cambio, sigues intentando controlar a las personas a tu alrededor porque no puedes aceptar tus propias fallas». Mauricio abrió la boca para responder, pero no encontró palabras. Daniela lo miró una última vez, sintiendo que por fin había cerrado un capítulo que la había perseguido durante demasiado tiempo. «Te deseo lo mejor, Mauricio. Pero hoy, esta no es mi derrota, es la tuya». Sin darle tiempo a replicar, Daniela se dio la vuelta y regresó al salón, dejando a Mauricio en la terraza con sus propios pensamientos. De vuelta adentro, Alejandro estaba esperándola, como si supiera que todo había salido como debía. Cuando la vio, le ofreció una copa de vino y una sonrisa. «¿Todo bien?», preguntó. Daniela asintió tomando la copa. Mejor de lo que imaginaba. Mientras los dos compartían una mirada cómplice,
Una voz detrás de ellos interrumpió el momento. «Daniela, ¿puedo hablar contigo?» Era Mariana. Su rostro mostraba una mezcla de curiosidad e incomodidad. Daniela intercambió una mirada rápida con Alejandro antes de asentir. «Por supuesto, ¿qué pasa?» Mariana la llevó a un rincón más tranquilo del salón, lejos del bullicio. «Escuché algunas cosas sobre cómo terminó tu matrimonio con Mauricio, y la pintura, creo que hay algo que no estoy viendo, pero siento que tiene que ver con él y contigo». Daniela no sabía si debía hablar, pero algo en la sinceridad de Mariana la impulsó a ser honesta. «Mauricio y yo tuvimos un matrimonio complicado», dijo finalmente. «Él tiene una forma de querer controlar todo a su alrededor, y yo no podía vivir con eso. Pero mi experiencia no tiene por qué ser la tuya». Mariana asintió lentamente, como si procesara cada palabra. «He sentido algo parecido últimamente, pero pensé que era mi imaginación, o que era normal». Su voz se quebró ligeramente. «¿Crees que estoy cometiendo un error?» Daniela tomó aire profundamente, sabiendo que su respuesta podía cambiar el curso de la noche. «Solo tú puedes decidir eso, pero te diré algo. Si alguna vez sientes que necesitas perderte a ti misma para encajar en su vida, entonces sí, es un error». Mariana se quedó en silencio, mirando hacia la mesa principal, donde Mauricio estaba ahora solo, con la mirada perdida. Algo en su expresión cambió, como si por fin entendiera algo que había estado ignorando. «Gracias, Daniela», dijo finalmente, su voz más firme. «Creo que ya sé lo que tengo que hacer». Daniela no respondió, solo asintió mientras Mariana regresaba a su lugar. La noche todavía tenía sorpresas, pero por primera vez, Daniela sentía que estaba realmente lista para enfrentarlas. El ambiente en el salón comenzaba a cambiar. Los murmullos entre los invitados eran cada vez más constantes, y la tensión que Mauricio intentaba ocultar se hacía evidente. Mariana, de pie junto a la mesa principal, observaba al público con una expresión que nadie podía descifrar. Mientras tanto, Daniela regresó a su mesa junto a Alejandro sintiéndose extrañamente en paz. «¿Qué te dijo Mariana?», preguntó Alejandro, inclinándose hacia ella mientras tomaba un sorbo de vino. «Creo que está empezando a cuestionar su decisión», respondió Daniela en voz baja, mirando a la joven novia desde la distancia. «Pero no sé si tendrá el valor de hacer algo al respecto». Alejandro asintió lentamente, observando el desarrollo con interés. «A veces solo hace falta una chispa para cambiarlo todo». De repente, Mariana tomó el micrófono del maestro de ceremonias, interrumpiendo el murmullo de los invitados. Su voz era firme, aunque su rostro reflejaba la batalla interna que estaba librando. «Disculpen, por favor. Quiero decir unas palabras», anunció, logrando que el salón quedara en completo silencio. Todos los ojos estaban puestos en ella, incluida Daniela, que observaba con una mezcla de curiosidad y anticipación. Mauricio, sentado en la mesa principal, parecía inquieto, pero trataba de mantener una sonrisa tensa. «Hoy es un día muy importante para mí», comenzó Mariana, sosteniendo el micrófono con ambas manos. «No solo porque iba a casarme, sino porque este día me ha mostrado algo que no podía ignorar». Un murmullo recorrió la sala, pero Mariana continuó sin vacilar. «He estado tratando de convencerme de que todo estaba bien, de que el amor significaba adaptarse y dejar ciertas cosas de lado. Pero al ver todo lo que ha ocurrido esta noche, me he dado cuenta de algo importante. No puedo empezar una nueva vida si no me siento libre para ser yo misma». Mauricio se levantó de su asiento, tratando de interrumpir. «Mariana, ¿qué estás diciendo?», preguntó con una mezcla de confusión y enojo. «Estoy diciendo que no puedo casarme contigo, Mauricio», respondió ella, volviéndose hacia él con una fuerza inesperada en su voz. «No porque no te quiera, sino porque he estado ignorando lo que realmente necesito para ser feliz. Y creo que tú también lo has estado ignorando». El silencio en el salón era ensordecedor. Los invitados miraban a Mauricio, esperando su reacción, pero él parecía paralizado. Mariana, por su parte, respiró profundamente y continuó. «No quiero empezar este matrimonio sabiendo que hay partes de mí que estoy dejando atrás para cumplir con tus expectativas. Y creo que, en el fondo, tú tampoco quieres eso. Por eso creo que lo mejor es que ambos sigamos adelante, pero por caminos separados». Daniela sintió cómo su corazón se aceleraba. La valentía de Mariana era algo que ella misma había deseado tener cuando estaba con Mauricio, pero nunca había encontrado en su momento. Ahora, frente a todos, esta joven estaba tomando una decisión que cambiaría su vida.
Mauricio finalmente reaccionó, intentando recuperar el control de la situación. ¿Estás segura de lo que estás diciendo? Esto no tiene sentido, Mariana, todo está listo, dijo su voz alzándose con desesperación. Eso es lo que tú siempre has querido, Mauricio, que todo esté perfecto, que todo sea como tú lo planeaste, respondió Mariana mirándolo con firmeza. Pero esto no se trata solo de ti, y ya no puedo ignorarlo. Mariana dejó el micrófono sobre la mesa y sin decir una palabra más, comenzó a caminar hacia la salida del salón. Los murmullos entre los invitados crecieron, pero nadie se atrevió a detenerla. Mauricio quedó de pie, completamente solo, mientras el mundo que había intentado controlar se desmoronaba a su alrededor. Daniela observó todo desde su lugar, sintiendo una extraña mezcla de compasión y satisfacción. En ese momento, Alejandro le tomó la mano, llamando su atención. «Creo que tú también ganaste esta noche», dijo con una sonrisa tranquila. Daniela le devolvió la sonrisa, aunque sabía que no se trataba de ganar o perder. Lo que había sucedido era más grande que cualquier venganza o ajuste de cuentas. Era el cierre de un capítulo para todos los involucrados. Mientras los invitados comenzaban a dispersarse, algunos tratando de consolar a Mauricio y otros simplemente escapando del incómodo espectáculo, Daniela y Alejandro se levantaron de la mesa. Sin decir una palabra, caminaron hacia la salida dejando atrás el salón, las miradas y el pasado. Cuando llegaron al coche, Daniela miró a Alejandro y respiró profundamente. «Gracias por todo. No sé si hubiera podido hacerlo sin ti». Alejandro sonrió, arrancando el motor. «Claro que hubieras podido. Yo solo estuve aquí para recordarte quién eres». Daniela miró por la ventana mientras el coche se alejaba, sabiendo que lo que acababa de suceder no solo era un momento de liberación para Mariana, sino también para ella misma. Por primera vez en mucho tiempo, se sentía verdaderamente libre. El silencio llenaba el coche mientras Alejandro conducía a través de la ciudad iluminada por las luces nocturnas. Daniela, sentada en el asiento del copiloto, miraba por la ventana, su mente repasando todo lo ocurrido esa noche. Los murmullos, las miradas, la decisión de Mariana, todo había sido inesperado pero profundamente revelador. «¿En qué piensas?», preguntó Alejandro, rompiendo el silencio mientras giraba en una avenida principal. Daniela suspiró, girando la cabeza hacia él. «En todo, en Mariana, en Mauricio, en cómo todo salió tan diferente a lo que imaginaba». Hizo una pausa, como si buscara las palabras adecuadas. «Creo que por primera vez entiendo lo que significa realmente soltar algo». Alejandro asintió, manteniendo los ojos en la carretera. «Soltar es complicado. A veces pensamos que lo hemos hecho, pero seguimos aferrándonos a pequeñas cosas, a resentimientos, a preguntas sin respuesta. Pero esta noche…» Hizo una pausa y la miró brevemente. «Creo que finalmente lo hiciste». Daniela no respondió de inmediato. En el fondo sabía que Alejandro tenía razón. Durante meses, incluso años, había cargado con la culpa y la inseguridad que Mauricio había sembrado en ella. Pero ahora, ver a Mariana tomar esa decisión tan valiente le había dado algo que nunca pensó que encontraría en esa boda: paz. «Nunca pensé que terminaría así», dijo finalmente. «Cuando recibí esa invitación, sentí que sería lo peor que podría pasarme, pero ahora siento que fue necesario». Alejandro sonrió levemente. «A veces, los momentos más incómodos son los que más nos enseñan». El coche avanzó hacia una calle más tranquila, bordeada de árboles. Alejandro disminuyó la velocidad y estacionó frente a un pequeño parque que brillaba bajo la tenue luz de las farolas. Apagó el motor y se volvió hacia ella. «¿Quieres caminar un poco?», preguntó. Daniela dudó por un momento, pero luego asintió. Salieron del coche y caminaron en silencio por el sendero, rodeados por el suave crujir de las hojas secas bajo sus pies. La noche estaba fresca y el aire parecía más ligero de lo habitual. «¿Sabes?», comenzó Alejandro metiendo las manos en los bolsillos. «Siempre pensé que eras la persona más fuerte que conocía. Incluso cuando hablábamos de ti en la universidad, siempre me impresionaba cómo podías con todo». Daniela lo miró con sorpresa. «¿Hablar de mí? ¿Con quién?». Alejandro sonrió, un poco avergonzado. «Conmigo mismo, supongo. Siempre quise decirte muchas cosas, pero nunca lo hice. Tú estabas tan enfocada en tu vida, en tus metas, no parecía que necesitaras a nadie». Daniela se detuvo mirando a Alejandro con una mezcla de curiosidad
Y algo más que no podía identificar. ¿Por qué estás diciendo esto ahora? Alejandro se detuvo también, girándose hacia ella. Su rostro estaba iluminado por la luz de una farola cercana, y sus ojos parecían buscar algo en los de Daniela. Porque creo que es el momento. Esta noche no solo cerraste un capítulo con Mauricio, también creo que es hora de que abras otro, uno que no tenga nada que ver con él. Daniela sintió cómo su corazón se aceleraba ligeramente. Durante años, había ignorado cualquier posibilidad de tener algo más que amistades o trabajo en su vida. Pero Alejandro, él siempre había estado ahí, esperando en las sombras, listo para apoyarla, sin pedir nada a cambio. Alejandro, empezó a decir, pero él la interrumpió con una sonrisa. No tienes que decir nada ahora, Dani. Solo quería que supieras lo que siento. No importa si decides seguir adelante conmigo o sola, siempre estaré aquí para ti. Por primera vez en mucho tiempo, Daniela no se sintió presionada. No había expectativas ni demandas, solo la posibilidad de algo nuevo, algo que ella podía elegir por sí misma. Asintió lentamente, agradecida por su honestidad. Gracias por decírmelo, respondió, su voz suave pero firme. Pero creo que, por ahora, necesito enfocarme en mí misma. Quiero asegurarme de que mi próxima decisión sea porque realmente estoy lista, no porque necesito llenar un vacío. Alejandro sonrió, asintiendo. Esa es la Daniela que siempre admiré. Continuaron caminando por el parque, esta vez en silencio, pero el ambiente entre ellos era diferente, más relajado, más auténtico. Daniela sabía que aún tenía mucho camino por recorrer, pero esa noche, bajo las estrellas y acompañada por alguien que realmente la entendía, sintió algo que había olvidado: esperanza. La mañana siguiente, Daniela se despertó con una claridad mental que no había sentido en años. Mientras el sol entraba por las ventanas de su departamento, se quedó unos minutos mirando al techo, repasando los eventos de la noche anterior. Por primera vez, no sintió el peso de la incertidumbre o el dolor del pasado. Mauricio, su matrimonio fallido, la humillación que temía, todo eso ahora parecía tan lejano, como si perteneciera a otra vida. Tomó su teléfono y notó que tenía un mensaje de Alejandro. Espero que hayas dormido bien. Si necesitas hablar o simplemente tomar un café, sabes dónde encontrarme. Sonrió ante la simplicidad y la calidez del mensaje. Alejandro había sido una presencia constante y confiable en un momento de caos, y aunque aún no estaba lista para pensar en algo más, se sintió agradecida de tenerlo en su vida. Guardó el teléfono, se levantó de la cama y decidió que era hora de empezar el día. Mientras preparaba café, su mente volvió a Mariana. Se preguntaba qué habría pasado con ella después de la boda. ¿Habría regresado a su casa? ¿Habría enfrentado a Mauricio después de lo ocurrido? Daniela no podía evitar admirar la valentía de esa joven, una valentía que ella misma no había tenido años atrás. La respuesta llegó más pronto de lo esperado. Cerca del mediodía, el timbre de su departamento sonó. Daniela, confundida, fue a abrir la puerta y se encontró cara a cara con Mariana. ¿Mariana?, preguntó sorprendida. La joven estaba vestida de forma sencilla, con jeans y una blusa blanca, muy diferente a la imagen de novia radiante de la noche anterior. En su rostro había una mezcla de nerviosismo y determinación. «Hola, Daniela. Sé que probablemente no esperabas verme, pero necesitaba hablar contigo», dijo Mariana, su voz temblando ligeramente. Daniela asintió y la invitó a pasar. Le ofreció un café, que Mariana aceptó con una sonrisa agradecida. Ambas se sentaron en la sala, el silencio entre ellas lleno de expectativas. «Primero quiero agradecerte», comenzó Mariana, mirando a Daniela directamente. «Sé que no nos conocemos mucho, pero lo que me dijiste anoche me hizo ver las cosas con más claridad. Necesitaba escucharlo de alguien que entendiera lo que estaba pasando». Daniela se tomó un momento para procesar las palabras de Mariana antes de responder. «No fue fácil decirlo, pero me alegra saber que te ayudó. Tomar esa decisión frente a todos no debió ser sencillo». Mariana rió suavemente, un sonido que llevaba una mezcla de alivio y cansancio. No lo fue, pero mientras hablaba, sentí que algo dentro de mí se liberaba. Por primera vez, me escuché a mí misma en lugar de tratar de complacer a Mauricio o a los demás. Daniela asintió, sintiendo una conexión inesperada con Mariana. Ambas habían enfrentado a Mauricio, aunque en circunstancias diferentes, y ambas habían salido más fuertes por ello. «¿Qué pasó después?», preguntó Daniela genuinamente curiosa. «Me fui directo a casa de mis padres»,
respondió Mariana, jugando nerviosamente con la taza de café entre sus manos. Ellos no estaban de acuerdo con la boda desde el principio, pero nunca me lo dijeron directamente. Cuando llegué me recibieron sin preguntas, como si supieran que este momento iba a llegar. Daniela sonrió levemente, imaginando la escena. ¿Y Mauricio? Mariana suspiró, apoyando la taza en la mesa. Me llamó esta mañana. Quería explicaciones, quería convencerme de que cometí un error, pero ya no tengo miedo de decirle lo que pienso. Le dije que merezco algo más, alguien que me respete y me valore, no alguien que me vea como un accesorio para su vida perfecta. Daniela sintió un profundo respeto por Mariana en ese momento. La joven había tomado una decisión que no solo requería valentía, sino también una profunda honestidad consigo misma. «Hiciste lo correcto», dijo Daniela con una sinceridad que salió del corazón. «Puede que ahora sea difícil, pero algún día te darás cuenta de cuánto te ayudaste a ti misma al tomar esa decisión». Mariana asintió, agradecida por el apoyo de Daniela. «¿Y tú? ¿Cómo te sientes después de todo lo que pasó?», preguntó Mariana mirándola con curiosidad. Daniela tomó un sorbo de café antes de responder. «Siento que finalmente cerré un capítulo que llevaba mucho tiempo abierto. Verte tomar esa decisión me inspiró. Me hizo darme cuenta de que a veces necesitamos ver a otros encontrar su fuerza para recordar la nuestra». Ambas mujeres compartieron una sonrisa, un momento de conexión que trascendía sus diferencias y sus historias compartidas con Mauricio. Era un momento de cierre, pero también de nuevos comienzos. Cuando Mariana se levantó para irse, abrazó a Daniela con gratitud. «Gracias por todo. No creo que hubiera podido hacerlo sin tus palabras. Y yo no habría encontrado mi propia paz sin verte enfrentarlo, así que gracias a ti», respondió Daniela. Mientras cerraba la puerta detrás de Mariana, Daniela se sintió más ligera que nunca. El pasado, con todas sus heridas y cicatrices, finalmente se sentía como algo que podía dejar atrás. Su historia con Mauricio ya no definía quién era. Ahora, solo ella podía hacerlo. Se sirvió otra taza de café, se sentó frente a la ventana y comenzó a planear su futuro. Esta vez, con total libertad. El sol de la tarde iluminaba el departamento de Daniela mientras revisaba algunos correos electrónicos relacionados con su negocio de organización de eventos. A pesar de su enfoque en el trabajo, su mente seguía regresando a la conversación con Mariana. La determinación de la joven había despertado algo en ella, una sensación de urgencia por hacer más con su vida, por ir más allá de sobrevivir emocionalmente. Alejandro, como si hubiera leído su mente, llamó justo en ese momento. «Hola, Dani, ¿cómo te sientes hoy?», preguntó con su tono relajado y familiar. «Mejor de lo que esperaba», respondió Daniela, dejando a un lado su laptop. «Mariana vino a verme esta mañana». «¿En serio?». La sorpresa en su voz era evidente. «¿Qué te dijo?». Daniela le contó los detalles de la visita, incluyendo cómo Mariana había enfrentado a Mauricio esa mañana. Alejandro permaneció en silencio durante un momento, como si procesara la historia. «Sabes, creo que esa chica va a estar bien. Suena como alguien que tiene la fuerza para reconstruirse». «Sí, creo que sí», dijo Daniela sonriendo suavemente. «¿Y tú? ¿Cómo estás?». Alejandro rió levemente al otro lado de la línea. «Yo estoy bien, pero tengo una propuesta para ti. Quiero que vengas a mi estudio esta semana. Quiero mostrarte algo que creo que te podría interesar». Daniela arqueó una ceja, intrigada. «¿Algo relacionado con tu trabajo?». «Más o menos. Ven mañana y te lo muestro. Digamos que tiene que ver contigo». La curiosidad de Daniela creció, pero no presionó. Aceptó la invitación y colgó el teléfono, dejando que una pequeña chispa de anticipación iluminara su día. El estudio de Alejandro estaba ubicado en una antigua fábrica remodelada, con techos altos y grandes ventanales que dejaban entrar la luz natural. Cuando Daniela llegó, quedó impresionada por el espacio. Había pinturas por todas partes, algunas terminadas y otras en proceso. Alejandro la esperaba junto a un caballete cubierto con una tela. «Esto es impresionante», dijo Daniela mirando a su alrededor. «Gracias. Es mi refugio», respondió Alejandro sonriendo mientras se acercaba a ella. «Pero ven, quiero mostrarte algo». La llevó hasta el caballete y con un movimiento teatral retiró la tela. Daniela se quedó sin palabras. Frente a ella había una pintura que la representaba, no de forma literal, sino como una figura fuerte y luminosa, con líneas dinámicas que parecían capturar movimiento y cambio. «Esto», empezó a decir,
pero las palabras no salían. «Esto eres tú, Dani», dijo Alejandro mirándola con seriedad. «No es solo cómo te veo, sino cómo creo que te ves a ti misma ahora. Alguien que ha pasado por mucho, pero que sigue avanzando». Daniela sintió un nudo en la garganta. Había algo tan poderoso y personal en la obra que la hizo emocionarse. Era como si Alejandro hubiera capturado no solo su esencia, sino también su transformación. «Es hermoso», logró decir finalmente, girándose hacia él. «Pero, ¿por qué hiciste esto?». Alejandro sonrió con calidez. «Porque creo que es importante que veas lo que yo veo. A veces necesitamos un espejo diferente para reconocernos». Daniela asintió, luchando contra las lágrimas. Había algo liberador en ese momento, una confirmación de que su pasado no definía su futuro. Miró la pintura una vez más, sintiendo que finalmente podía abrazar quién era y quién quería ser. «Gracias, Alejandro. De verdad, esto significa más de lo que puedo explicar». «No necesitas explicarlo», dijo él suavemente. «Solo sigue avanzando». Esa noche, Daniela colocó un cuaderno en la mesa de su sala y comenzó a escribir. No era un plan detallado, ni una lista de tareas. Era una visión de cómo quería vivir su vida a partir de ahora. Con cada palabra, sentía cómo la ansiedad y las dudas se desvanecían, reemplazadas por claridad y propósito. Cuando terminó, cerró el cuaderno y se permitió un momento de orgullo. Había llegado a este punto gracias a decisiones difíciles, pero necesarias. Ahora todo dependía de ella, y por primera vez estaba emocionada por lo que vendría. Daniela se despertó al día siguiente con una sensación de ligereza que no recordaba haber sentido en años. El cuaderno que había llenado con sus pensamientos y metas estaba en la mesa de la sala, como un recordatorio de todo lo que había superado y de lo que estaba por construir. Se levantó, se preparó un café y se sentó junto a la ventana, disfrutando del silencio de la mañana. Su teléfono vibró en la mesa, interrumpiendo su momento de tranquilidad. Era un mensaje de Alejandro. «Buenos días. Espero que estés lista para enfrentar el mundo porque el mundo no está listo para ti. ¿Desayuno?». Daniela rió entre dientes y respondió: «Claro. ¿Dónde nos vemos?». La respuesta llegó casi de inmediato. «Te paso a buscar en 30 minutos». 30 minutos después, Alejandro llegó y la llevó a un pequeño café en el centro de la ciudad. El lugar era acogedor, con mesas de madera y decoraciones sencillas que le daban un aire cálido y relajado. Mientras esperaban su comida, Alejandro sacó un sobre de su mochila y se lo entregó a Daniela. «¿Qué es esto?», preguntó, mirando el sobre con curiosidad. «Ábrelo», respondió Alejandro sonriendo con un toque de misterio. Dentro había una invitación a una exposición en una galería importante. Daniela levantó la mirada, confundida. «¿Qué tiene que ver esto conmigo?». Alejandro se recargó en la silla disfrutando de su reacción. «Es mi próxima exposición, pero hay algo especial en ella. Quiero incluir la pintura que hice de ti. Quiero que el mundo vea lo que yo veo». Daniela lo miró con los ojos abiertos de par en par, sintiendo una mezcla de sorpresa y nerviosismo. «¿Estás seguro? Esa pintura es tan personal. Por eso es perfecta. La gente necesita ver historias reales, personas reales. Y creo que tu historia puede inspirar a más personas de las que imaginas». Daniela tomó un sorbo de su café, considerando la propuesta. La idea de exponerse de esa manera era intimidante, pero al mismo tiempo había algo profundamente liberador en ello. «Está bien», dijo finalmente con una sonrisa que reflejaba tanto nerviosismo como emoción. «Hagámoslo». Alejandro levantó su taza en un gesto de brindis. «Por nuevos comienzos». «Por nuevos comienzos», repitió Daniela chocando su taza con la de él. Esa tarde, mientras Daniela organizaba su agenda, su teléfono vibró con una llamada de un número que no reconocía. Dudó por un momento antes de contestar. «¿Hola?» «Daniela, soy Mauricio». El tono de su voz la tomó por sorpresa. Sonaba cansado, casi derrotado, muy diferente al Mauricio que conocía. «¿Qué necesitas?», preguntó, manteniendo su tono neutral. «Solo quería disculparme. Sé que probablemente sea demasiado tarde para decir esto, pero lo que hice en nuestra relación estuvo mal. Te hice sentir menos y no hay excusa para eso. He estado pensando mucho desde que Mariana canceló la boda y creo que es hora de que enfrente mis propios errores». Daniela se quedó en silencio por un momento, procesando sus palabras. «Agradezco que lo reconozcas, Mauricio, pero esta conversación no cambia el pasado.
Lo importante ahora es lo que hacemos con nuestras vidas. Lo sé. Solo quería que supieras que lamento cómo terminaron las cosas. Lo sé, respondió Daniela, con una mezcla de empatía y distancia. Espero que encuentres lo que necesitas para seguir adelante. Mauricio suspiró al otro lado de la línea antes de despedirse. Daniela colgó el teléfono sintiéndose aliviada. No había rencor, ni la necesidad de continuar esa conversación. Era simplemente un cierre. Unas semanas después, Daniela asistió a la exposición de Alejandro. La pintura en la que ella era la protagonista estaba colocada en un lugar destacado, rodeada de otras obras que contaban historias de transformación y fuerza. Los visitantes se detenían frente a su pintura, comentando sobre la energía y el mensaje que transmitía. Mientras observaba desde un rincón, Alejandro se acercó con una copa de vino en la mano. «Está siendo todo un éxito», dijo sonriendo. «Lo es», respondió Daniela, sintiendo una calidez inesperada al ver cómo su historia conectaba con tantas personas. Alejandro levantó su copa. «Esto es solo el comienzo, Dani». Ella sonrió, sintiendo que, por primera vez en mucho tiempo, esas palabras eran ciertas. Estaba lista para todo lo que el futuro le tenía preparado. Meses después, Daniela estaba en su oficina, terminando los detalles de un nuevo evento que estaba organizando. Su agenda estaba llena, pero en el mejor sentido. Su negocio había crecido, y con él su confianza. En su tiempo libre había comenzado a viajar y a explorar nuevos pasatiempos, desde clases de pintura hasta senderismo en las montañas cercanas. Alejandro seguía siendo una presencia constante en su vida, como amigo y como alguien que entendía sus prioridades. Una tarde, mientras caminaba por el parque, Daniela se detuvo un momento para observar el paisaje. El aire fresco, el sonido de las hojas moviéndose con el viento, todo parecía encajar perfectamente. Cerró los ojos y respiró profundamente, agradeciendo el camino que la había llevado hasta allí. El pasado era parte de su historia, pero ya no la definía. Ahora Daniela era libre, fuerte y dueña de su vida. Y lo mejor de todo, estaba emocionada por lo que aún estaba por venir. Intentó detenerla, pero ella se levantó y caminó hacia la salida sin voltear atrás. Afuera, la noche estaba fresca. Valeria respiró hondo y caminó hacia su coche. No lloró. No se sintió triste, solo cansada. Sabía que esa no sería la última humillación que Diego intentaría hacerle, pero también sabía que ya no le importaba. Algo había cambiado esa noche, algo que no tenía vuelta atrás. Subió al coche, cerró la puerta y arrancó. En el espejo retrovisor, vio a Diego salir corriendo del restaurante, buscándola entre los coches estacionados. Pero ella ya se había ido. Valeria llegó a su departamento pasadas las 11 de la noche. Diego no estaba. Probablemente seguía en el restaurante intentando explicarle a Camila lo que acababa de pasar. O quizás estaba en el bar de siempre, ahogando su orgullo herido. No le importaba. Encendió la luz de la sala y dejó sus llaves en la mesa. El lugar estaba en silencio. Ese silencio incómodo que solo existe cuando dos personas que viven juntas ya no se hablan de verdad. Se quitó los zapatos y caminó descalza hasta su oficina. Abrió la laptop y empezó a revisar sus cuentas bancarias. Llevaba meses sintiendo que algo no cuadraba, pero nunca había tenido tiempo de investigar a fondo. Ahora sí lo tenía. Las primeras transferencias que encontró fueron pequeñas. $500 aquí, 300 allá. Todas salían de su cuenta compartida con Diego hacia una cuenta que no reconocía. Siguió bajando. Más transferencias, más dinero. En total, sumaban casi $20,000 en 6 meses. Valeria sintió que el estómago se le revolvía, pero no de tristeza. Era rabia, rabia pura y fría. Tomó su teléfono y le escribió a Rodrigo, su asesor financiero. Era tarde, pero sabía que él siempre revisaba sus mensajes. Necesito auditar todas mis cuentas. Mañana, urgente. La respuesta llegó en menos de 2 minutos. Listo, te veo a las 9 en mi oficina. Valeria cerró la laptop y se quedó mirando la ventana. Afuera, la ciudad brillaba con sus luces de siempre. Miles de personas viviendo sus vidas, con sus propios problemas, sus propias mentiras. Pensó en su madre, en Lima, en esas tardes cuando era niña y veía a su mamá llorar en la cocina porque el novio de turno le había robado dinero otra vez.
siempre era lo mismo. Hombres guapos, con palabras bonitas y promesas vacías. Su madre les creía cada vez, y cada vez terminaba más pobre y más sola. Valeria había jurado que eso nunca le pasaría a ella. Por eso estudió, por eso trabajó como loca durante años, por eso ahorraba cada centavo que ganaba y vivía con sencillez aunque su empresa facturara cantidades que Diego ni siquiera imaginaba. Pero de nada había servido. Al final, había terminado igual que su madre, confiando